El hundimiento de la economía. ¿La economía catalana ha caído por culpa del procés? Han alertado de que la inestabilidad política y económica puede perjudicar la economía catalana y que de continuar con la salida de empresas eso podría terminar provocando una recesión en Cataluña. Durante los últimos meses se ha hablado y publicado mucho sobre una supuesta caída de la economía catalana por culpa del procés soberanista. Pero si analizamos los datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, órgano creado por el gobierno español, vemos que Cataluña creció casi un 1% durante el cuarto trimestre de 2017. Este organismo confirma que la economía catalana no sufrió un deterioro adicional apreciable en la última parte del año. El mismísimo ministro de Economía español, Luis de Guindos, aseguró que el impacto de Cataluña en el cuarto trimestre no ha sido especialmente relevante. El movimiento de mercancías desde los puertos catalanes creció casi un 30%. De hecho, el puerto de Barcelona se consolida como el puerto europeo que más crece. Y las exportaciones catalanas se incrementaron un 10,3% durante el mes de octubre de 2017. Una cifra que lo sitúa como el mejor octubre de la historia en ventas hacia el exterior. Es más, este incremento se sitúa por encima de la media de exportaciones de la Unión Europea y del Estado español. Son datos tan evidentes que finalmente todos los actores económicos han acabado reconociendo que la economía catalana sigue creciendo, sin verse afectada por el procés. ¿Y qué pasa con el turismo? ¿Ya no vienen turistas a Cataluña? Pues, según el Instituto Nacional de Estadística, un organismo también oficial del Estado, Cataluña sigue siendo un destino turístico de primera. Ha cerrado el año 2017 con más de 19 millones de turistas extranjeros, un 5,5% más que en 2016. Y durante todo el 2017 se han registrado récords históricos. Y aunque sabían la verdad, algunos políticos y medios de comunicación han seguido afirmando que el separatismo ha empeorado la economía. Que no te tomen el pelo. No te dejes engañar. Cuando escuches noticias terribles sobre Cataluña, filtra. Infórmate a través de medios plurales, contrasta más visiones y consulta la opinión de expertos. Estar bien informados nos hace más libres. Pásalo.